La Corte Constitucional llamó a la Jurisdicción de Justicia y Paz y a académicos para argumentar en la demanda contra la inclusión de Salvatore Mancuso en la JEP, y todos dijeron que no debió hacerlo. Ante la Corte Constitucional, expertos señalaron que la JEP se equivocó al permitir el ingreso del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso a esa jurisdicción, bajo la figura de bisagra, que no solo lo equipara como un agente del Estado, sino que le daría beneficios a él y a otros paramilitares. Si a estas terribles alianzas desea llamarlas bisagra, estará en su fuero como sistema de justicia hacerlo, pero no para modificar el contexto de violencia del país. En la sesión señalaron que la JEP no es competente para juzgar a personas distintas a las del Acuerdo de Paz de 2016. Estimamos contrario al Acuerdo de Paz y a sus desarrollos hacer una equiparación que permita, aunque sea por buenos propósitos, activar la competencia. Tiene que ocuparse de la verdad de los casos más graves y representativos cometidos por los máximos responsables. ¿Por qué? Porque ese es el universo de su trabajo. Asimismo, resaltaron que aunque la JEP ha avanzado en sus casos, tiene una sobrecarga para comprometerse con más procesos de otra jurisdicción que ya tiene sus protocolos y sanciones establecidas. 6.000 personas deben recibir este beneficio para poderle dar cierre a su situación jurídica. Sin embargo, actualmente, habiéndose cumplido la mitad del tiempo que tiene la JEP para operar, solamente 53 personas han recibido este beneficio, es decir, el 0.8 de los comparecientes. La JEP argumenta que su decisión sí fue acertada y que los paramilitares además pueden ser testigos de los procesos. Esos comparecientes, por muchos que hayan sido los crímenes que cometieron, también tienen un derecho como ciudadanos colombianos a tener un cierre en su situación jurídica. En la demanda que estudia la Corte, argumenta que la JEP desafió la Constitución y se arrogó competencias de las que carece. La Corte Constitucional decidirá si la JEP debe cerrar sus puertas a los exparamilitares y agentes paraestatales del conflicto. La Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla, a la que le correspondió la decisión final sobre la libertad de Salvatore Mancuso, no pudo ordenar su detención, porque de la Fiscalía solo recibió reclamaciones abstractas de muertos sin nombre y así lo dejó como constancia. La Sala de Justicia y Paz de Barranquilla le hizo un llamado de atención a la Fiscalía para que aporte información objetiva que permita interrogar a los paramilitares sobre sus crímenes del pasado. No es posible que personas como el carnicero del pueblo o personas que fallecieron en lugares como hoteles, en supermercados, etcétera, no hayan dejado otra huella diferente a la versión de los postulados. Pero para poder establecer esto hay que ir a la zona. El magistrado le indicó a la Fiscalía que si mantiene al margen a la comunidad, las víctimas seguirán esperando el regreso de sus parientes por la falta de actividad del ente acusador en los lugares que fueron controlados por los paramilitares. Es posible que escuchando a estas personas y que estas personas escuchen los relatos de los postulados, se puedan obtener mayores insumos de cara a identificación de personas o a la ubicación de cuerpos. Con este pronunciamiento, el magistrado se abstuvo a asegurar a 19 integrantes del bloque Córdoba, el Frente Mojana y la Casa Castaño, porque en el expediente la mayoría de las víctimas son NN. Los casos que fueron comunicados aquí se concentraban principalmente en las confesiones que hicieron los postulados. Pero no se fue más allá, no se analizó más allá, no se buscó, no se cruzó información. Entre los mencionados en este caso estaba el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien por ser gestor de paz tiene una licencia judicial que el magistrado cuestiona. La sala se estará a lo resuelto por la sala homóloga del Tribunal Superior de Bogotá, en decisión del 9 de mayo del año 2024, cuando sustituyó 57 medidas de aseguramiento que pesaban en contra del procesado. Pérez además explicó que en algunos casos de NN los exparamilitares ya han sido judicializados en otros procesos, por lo que ante la incertidumbre declinó todos los casos imputados con víctimas no identificadas. Los jefes narcoparamilitares que fueron nombrados gestores de paz tienen pendientes de entregar 275 bienes de los que despojaron a sus víctimas, pero siguen disfrutando a través de sus testaferros.
Entre el 2011 y noviembre de 2024, la Fiscalía General de la Nación entregó al Fondo de Reparación a Víctimas 3.398 bienes pertenecientes a los hoy llamados gestores de paz, de los cuales a 580 se les ha extinguido el dominio. Los demás permanecen con medidas cautelares en los que la Unidad para las Víctimas pidió celeridad. 1.383 de estos bienes están con ocupación no autorizada, es decir, en manos de los testaferros de estos exparamilitares. Una respuesta contundente de la fiscal, de compromiso con las víctimas para perseguir los bienes que tienen ocupación no autorizada, los que están en condiciones todavía de testaferrato y los que no han entregado. La Unidad para las Víctimas solicitó además que se investigue la existencia de 275 bienes que no están en el inventario del Fondo de Reparación y que fueron hurtados a las víctimas por parte de los hoy gestores Carlos Mario Jiménez alias Macaco, Eber Velosa alias HH, Rodrigo Pérez, Eduard Cobos, Ramón Izaza, Arnubio Triana y Ramiro Cuco Banoy. La próxima semana tendrá su primer borrador para entregar a la Fiscalía de qué bienes, pero es que hay que profundizar mucho más porque en el territorio las víctimas mismas han dicho, mira, esta era mi tierra. Seguimos durante décadas deambulando a la espera de una reparación integral. Sobre los 105 bienes entregados según Salvatore Mancuso a la Fiscalía en declaración de 2022, más de 7.000 hectáreas localizados en Tibú y La Gabarra que él reporta no aparece a la fecha en los inventarios del Fondo de Reparación a Víctimas. ¿Dónde están esos bienes que no están en el Fondo de Reparación a Víctimas? Pero la verdad es que esa tarea no se ha hecho y por eso el rol de la fiscal es tan importante. Tampoco aparecen en el inventario del Fondo 31 bienes con fines de extinción de dominio que estaban a manos de los excomandantes paramilitares Rodrigo Tobar Pupo y Martín Llanos. La directora de la Unidad para las Víctimas, Lilia Sonalo, le pidió a la Fiscalía investigar los contratos de la entidad antes de su llegada a ella, con relación a los pagos y contratos irregulares de arrendamiento de los bienes de las víctimas. La Unidad para las Víctimas ha presentado denuncias penales por actos de corrupción que se presentaron entre los años 2022 y 2023 en el Fondo de Reparación, afectando los recursos de las víctimas por el conflicto armado. Tienen que ver con órdenes de compra, con arrendamientos, con manipulación de la información. Lilia Solano, directora de la entidad, le solicitó a la fiscal general Luz Adriana Camargo que priorice estas denuncias, donde se establecen delitos de fraude, concierto para delinquir, entre otros, y que se les asigne un fiscal para que inicien las investigaciones. En los documentos entregados por la Unidad de Víctimas a la Fiscalía se relaciona el desvío de más de 147 millones de pesos a través de una orden de compra, ya que en 228 casos los pagos no han llegado a las víctimas. Hemos solicitado otra auditoría a la fecha, a diciembre 24, porque estamos comprometidos con honrar la necesidad que tienen las víctimas de la reparación integral. Solano también le solicitó al ente acusador investigar si se presentaron irregularidades en el arrendamiento y en los contratos de los bienes del Fondo de Reparación a las Víctimas. Le hemos pedido que se investigue a profundidad y estamos dispuestos a recibir las recomendaciones, a las consecuencias en términos de lo que debe pasar. Finalmente, en la misiva se expone que el 30 de noviembre de 2023 se presentó una denuncia por el desvío de 400 millones de pesos que serían designados para atención humanitaria.